Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este encuentro sincrónico de la actividad número 2 de nuestro módulo de recursos educativos digitales. Este encuentro estaba inicialmente programado para el día jueves de la semana pasada, como todos sabemos, pero por unos inconvenientes de índole personal y logístico, no pude llevarlo a cabo, por eso lo estamos haciendo el día de hoy. De todos modos, pues yo espero que ustedes ya hayan ido revisando, ya hayan ido mirando y ya hayan ido conociendo qué tenemos que hacer, ¿verdad? Primero que todo, felicitarles por su actividad número 1. En general, actividades muy bien organizadas, muy bien presentadas, con la información que solicitaba la actividad. Y bueno, y en general, casi todos identificaron claramente un recurso educativo digital. Muchos de ustedes lo hicieron directamente de Colombia Aprende, desde las cápsulas educativas y desde los recursos que tienen el otro espacio que se me escapa ahorita el nombre, Colombia Aprende, pero también algunos otros de ustedes fueron un poco más allá, utilizaron Intel, Procomún, utilizaron Khan Academic, utilizaron el repositorio de Extremadura. Entonces eso, pues la verdad me deja bastante contento, por llamarlo de alguna manera. Porque pues obviamente se muestra que ya estamos utilizando e identificando tanto los recursos como los repositorios. Tenemos un micrófono abierto, por favor lo cerramos. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Gracias, muy amables. Les agradezco, muy gentiles. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. Les agradezco, por favor, mientras les comparto pantalla, no escribirme en el chat y mantener sus micrófonos cerrados. Bueno, entonces estamos en nuestro módulo de recursos educativos digitales. ¿Dónde está el lápiz? El lápiz está en las escaleras, sí. Por favor, cerramos el micrófono, gracias. Bueno, entonces recordarles que este es un módulo de 77 días, el cual inició el pasado 14 de agosto y que por agenda de avance de aprendizaje iremos hasta el próximo octubre, ya les confirmo la fecha porque no me la sé. Octubre 29. Recuerden que este es un módulo que tiene 3 actividades calificables. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque hay algunos módulos como el de evaluación que son de 2 actividades y algunos otros que son habían algunos de 4, creo que ya de 4 ya nos queda ninguno. Recordarles que estamos en el corte 2, que vale un 20%, que va del día 22 al día 43 de nuestra agenda de avance de aprendizaje. Eso quiere decir que la fecha máxima de envío de este entregable es el próximo 25 de septiembre.
La idea es que hagamos otro encuentro, yo creería que en 8 días o 8 o 10 días para revisar avances, para mirar cómo va su entregable y qué inquietudes puede tener al respecto. No sin olvidar, sin no recordarles que cuando ustedes necesiten alguna asesoría de parte mía, pueden comunicarse conmigo y yo con mucho gusto les coordinamos un espacio para mirar algunos aspectos que sean necesarios y que ustedes quieran que sea más personalizado. Ya algunos compañeros de ustedes lo han hecho y bueno, hemos interactuado en algún momento. El sábado creo que estuvimos un ratito interactuando y revisando algunos aspectos con una compañera. Y si la memoria no me falla, el viernes de la semana pasada también con un grupito. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. El corte 2 del 20% trae las instrucciones generales, como les dije en un comienzo de este curso. Esas instrucciones son iguales para todos los momentos del módulo, pero es importante que las tengan en cuenta, tener en cuenta las observaciones, la realimentación y la sugerencia, la rúbrica del curso, la rúbrica de cada corte, entrar a los encuentros sincrónicos, consultar fuentes de información adicionales confiables, artículos indexados, bases de datos indexadas, referencias actualizadas. Recordarles que estamos trabajando de manera colaborativa. Algunos de ustedes están trabajando individual, no hay ningún problema. Un grupo máximo de 3 personas. Si los que trabajaron de manera individual en la actividad 1 desean trabajar de manera colaborativa con alguien en la actividad 2, no hay ningún problema, también pueden hacerlo. Esto con el fin de que pues busquemos hacer esa interacción con nuestros compañeros. Tener en cuenta los datos del contacto, tener en cuenta que cuando yo voy a trabajar de manera colaborativa, no necesariamente tiene que ser con mi compañero el que trabaja conmigo o el que vive en la misma ciudad, ¿no? Recuerden que estamos trabajando de manera virtual y la virtualidad me facilita, me permite interactuar con personas de cualquier parte del mundo. Hay herramientas diseñadas para eso y en ese orden de ideas, pues debo manejarlas y debo utilizarlas de la mejor manera. Y no olvidar aplicar las normas APA vigente para referenciar y citar. Recuerden que es muy importante. Entonces, este corte 2 me dice muro interactivo, el proceso educativo y los retos. ¿Qué me van a pedir en esta actividad 2? Me van a pedir ya directamente incluir los recursos educativos digitales dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje que yo llevo en mi quehacer diario, ¿cierto? Para ello, ¿qué nos pide? Tenga en cuenta el avance realizado en el curso, o sea, lo que llevamos hasta la actividad 1, y con esta actividad vinculará los recursos educativos digitales red con los conceptos de enseñanza y aprendizaje. Obviamente, siempre van a estar unidos, van a estar relacionados esos conceptos, ¿cierto? Porque nosotros trabajamos como profesores, como docentes y en ese orden de ideas siempre estamos manejando una metodología y esa metodología obviamente está basada o se enmarca dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Argumentará mediante la interacción con los demás participantes del curso, o sea, los de cada uno de su grupo, su posición sobre los límites y posibilidades de los retos. Y adaptará 2 recursos educativos digitales a su proceso de enseñanza-aprendizaje. Recuerden que, como siempre les digo, este paso 1 para mí es un paso de contextualización, lo mismo que el paso 2. Pero es importante que los leamos detenidamente y los interpretemos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros leemos y consideramos que leemos muy bien, pero una cosa es leer y otra cosa es interpretar. Entonces, a veces, como leemos bien, pasamos rápidamente la vista por los textos y no terminamos interpretando de manera correcta el texto.
Y la educación virtual demanda una interpretación muy puntual de cada una de las indicaciones que me van dando en cada uno de los cursos, independientemente que sea la especialización o la maestría o un curso corto virtual o un curso del SENA, bueno, etcétera. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Dice, contacte a sus compañeros de grupo y establezca un espacio de encuentro para identificar la agenda de trabajo que realizarán y los medios de comunicación que emplearán. Yo sé y yo entiendo que WhatsApp es el medio de comunicación más práctico y más popular, pero nos hemos vuelto WhatsApp dependientes. ¿Qué quiero decir con eso? Que ya no queremos utilizar ninguna otra herramienta de comunicación y hay un sinnúmero de herramientas de comunicación. Por no hablar de las redes sociales que también tienen herramientas de comunicación, que yo la verdad poco las utilizo, pero hay muchísimas otras herramientas. Cada uno de los correos electrónicos o de los usuarios y contraseñas que tenemos nosotros en cada una de las plataformas de, perdón, de búsqueda, tiene un sinnúmero de herramientas, entre esas todas o casi todas tienen herramientas de comunicación, llámese Outlook, llámese Yahoo, llámese Google, llámese Opera, llámese, bueno, entre otras. Entonces es importante que también las identifiquemos y las usemos, además de algunas otras herramientas de comunicación interactiva en la educación que se usan mucho como Meet, como Hangout, como el mismo Teams, Skype, bueno, sí, Telegram y no sé qué otras se me escapen en el momento. Diligencia del formato cartaval institucional siguiendo las indicaciones allí planteadas. Consigne los datos del representante de la institución educativa donde se llevará a cabo el ejercicio práctico con estudiantes. Entrega al profesor el formato debidamente diligenciado y firmado. Recuerden que ustedes entran acá y directamente les va a descargar el formato de la carta. Es un formato en Word, el cual debemos diligenciar cada uno de nosotros. ¿Qué quiero decir? Obviamente ustedes están en un grupo y si van a trabajar en un grupo y van a hacer la aplicación como grupo, tendrán que pedir la autorización en la institución respectiva. Entonces hay que tener en cuenta, revisar este formato y diligenciarlo y obviamente pues pedir el aval de la institución, llámese del rector, del coordinador, no sé de pronto qué otra persona pueda tener la autoridad para realizar esa autorización, pero hay que ejecutar este formato. Ese formato no va dentro del documento, ese formato va como un documento anexo. Ahora les explico más al respecto. El paso 3 me dice, lea los siguientes documentos. Estos, además de estos otros recursos que están aquí que también les pueden ayudar, pero para efectos prácticos, estos, que los tengo aquí ya desplegados o abiertos en la parte superior del buscador, ¿cierto? La relación teórico-práctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Relación entre los estilos de aprendizaje y las teorías de enseñanza. Gestión, el libro electrónico multimedial, gestión de procesos de diseño y desarrollo de programas educativos en línea. Este ya creo que le hemos hecho una revisión, ¿cierto? El que me habla de docencia virtual, de ambientes virtuales y sistemas de gestión. Recuerden que estos ambientes virtuales es cuando hablamos normalmente de los entornos virtuales de aprendizaje. Lineamientos para la construcción de cursos de ambientes virtuales de aprendizaje, los AVA o los EVA, entornos virtuales de aprendizaje o ambientes virtuales de aprendizaje. Y los objetos virtuales de aprendizaje, los famosos OVA. Y por último,
este documento que a veces se demora en abrir, a veces parece que el link estuviera roto, pero no, es que se demora en abrir. Entonces hay que dejarlo que cargue. Límites, desafíos y oportunidades para enseñar en los mundos virtuales. Partiendo de eso, ¿qué me dice el paso 4? Que ya es el desarrollo de nuestra evidencia. A partir del material revisado en el corte anterior y según las lecturas propuestas, elabore un muro colaborativo donde observe el proceso que realizará en sus clases y que responda a la siguiente pregunta. En una próxima temática, trabajar con tus estudiantes cuáles recursos educativos digitales utilizaría y cómo organizaría ese proceso educativo. Aquí, digámoslo así, que me dan el orden del proceso educativo. Dice, emplee como mínimo 2 recursos educativos digitales. El proceso educativo propuesto estará acompañado de, ojo, estará acompañado. Debe llevar por lo mínimo esto que me propone aquí la actividad. Pero obviamente cada uno de ustedes conoce y sabe cuál es el proceso educativo que manejan dentro de su institución y cuál es la metodología que manejan en ella. Y a partir de eso tendrán que organizar, ¿cierto? Esa temática a trabajar con ese proceso educativo dentro de un muro digital. Dame un segundo a ver si están pudiendo entrar o están por ahí los compañeros quedándose enredados. No parece que tienen acceso. Bueno, entonces me dice el objetivo de clase o clases donde se aplicarán los retos. Por favor, cerramos el micrófono, gracias. Los logros que se espera obtener en los estudiantes. La estrategia que empleará en su aplicación. El análisis del contenido que realizará en el proceso de elección de cada uno de los recursos educativos digitales, argumentando los límites y usos que se observan en estos. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos que los recursos educativos digitales son contenidos digitales diseñados en una temática específica que buscan mitigar un problema de aprendizaje o ayudar o reforzar un aprendizaje en un tema en particular y que se pueden evaluar, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, recuerden que también los recursos educativos digitales o los recursos educativos abiertos, los famosos REA, son esos recursos educativos digitales los cuales yo puedo adaptar a mi necesidad. En ese orden de ideas, obviamente tengo que buscar los 2 recursos educativos digitales que se correlacionen o que sean de la misma temática o por lo menos de temáticas relacionadas que me lleven a conseguir el objetivo de clase. ¿A qué voy con esto? A que yo no puedo escoger, por ejemplo, voy a hacer una temática de matemáticas, voy a dar un ejemplo, y escojo un recurso educativo digital de la suma y el otro de la regla de 3. Pues no sé qué tanta relación puedan tener en algún momento. ¿Sí? Dependiendo de la temática específica que yo escogí y del objetivo que estoy persiguiendo en la clase. También vale aclarar o acotar que ustedes el ejercicio que tienen que imaginarse es que están pasando una clase suya a la virtualidad. Entonces escogen una temática de la clase específica y visualicen cómo manejan ustedes su clase dentro de su entorno. ¿Qué es lo primero que hacen? No, yo lo primero que llego es entrar, saludar a mis estudiantes, hacer una contextualización de lo que vamos a hacer, hablar un poco de los presaberes que deben tener para esa clase, después entregarles el material o mostrarles el material o mostrarles el contenido temático y a raíz de eso unos ejercicios que pueden ser calificables o no calificables, con los cuales yo persigo que el estudiante haga una práctica sobre esa temática específica y ya al final lo evalúo.
Es un ejemplo, ¿cierto? Pues simplemente visualizo qué es lo que yo hago en una jornada de clase normal y eso es lo que yo voy a pasar a la virtualidad utilizando mínimo, ahí dice que mínimo, pueden usar los que quieran, 2 recursos educativos digitales y todo eso estructurándolo, plasmándolo dentro de un muro interactivo, un muro digital. ¿Cierto? Recuerden que la ventaja que tiene un muro digital es que cuando yo trabajo en grupo podemos construirlos entre todos. Todos podemos tener acceso al muro e irlo construyendo. Es como cuando usted crea una cartelera en físico y organiza la cartelera y varias personas van colocando contenidos dentro de la cartelera para estructurarla y organizarla. ¿Ok? Bueno. Asegure que los recursos educativos digitales empleados se puedan consultar directamente en el muro o a través de su enlace. Igualmente deben quedar los nombres de los integrantes del grupo en el muro. Pues toda esa información debe ir dentro del muro. Recuerden que los recursos educativos digitales los encuentro, los busco, los identifico dentro de los repositorios. No vamos a encontrar recursos educativos digitales ni en Google Académico, ni en Google, vamos a ver uno que me mostraron, Google, ¿qué? Google Geographic, algo así. No, dentro de los repositorios, mis queridos estudiantes, es importante que tengamos en cuenta eso. Recuerden también revisar su rúbrica de evaluación. La vez pasada se me olvidó mostrarla. Es importante que ustedes la revisen, la analicen para que sepan cómo se va a valorar su entregable, su documento desde las 3 dimensiones, el ser, el saber, el ser y el hacer. Recuerde que es una metodología por competencias. También, bueno, vamos a mirar cuál es el entregable. Se llama muro interactivo el proceso educativo y los retos. La forma de entrega es un documento tipo informe escrito. ¿Qué quiero decir con eso? No vamos a entregar directamente el muro. Vamos a coger unas capturas de pantalla, vamos a colocarlas en el documento y el link del muro para poder ingresar al muro digital. ¿Cierto? Entonces dice, primero, incluya en el muro interactivo los siguientes aspectos. Lo primero que usted tiene que hacer, lo primero que usted tiene que organizar y hacer es el muro. Y después, pues ya organizar su documento de entrega. Bienvenida al sitio. En esta selección se incluyen los nombres de los integrantes del grupo y el nombre del curso que está realizando en el posgrado. O sea, de este curso. Pero el título del muro debe ser la temática que usted escogió para trabajar. Las diferentes secciones antes mencionadas para el desarrollo del corte 2. Entregue un PDF como evidencia del proceso que contemple. Vuelvo y le repito, un documento tipo informe escrito. La portada, la introducción, los pantallazos del muro colaborativo realizado y su enlace, la conclusión y las referencias bibliográficas. Recuerde las normas APA para citar y referenciar. Redacción de lenguaje técnico, revisión gramatical y ortográfica. Por favor, no olviden revisar la ortografía. Es muy importante porque estamos encontrando algunos errores que parecen increíbles. Entonces es importante revisar la ortografía. Actividad de tipo grupal o individual. Los que quieran trabajar individual, seguir trabajando individual, lo pueden hacer. La evidencia del proceso, el formato PDF, denominada de la siguiente estructura. Aquí dice corte, rayapiso, 2, rayapiso, grupo, tal. Los grupos de ustedes no están numerados. ¿Por qué? Porque yo no creo los grupos. A mí nunca me ha gustado crear los grupos por el simple hecho de que sé que cuando se crean los grupos a veces ustedes no quedan con las personas que vienen trabajando o con las personas que desean trabajar. Entonces, en ese orden de ideas, yo prefiero que cada uno organice su grupo. Entonces, simplemente le pueden colocar corte, raya piso, 2, raya piso, grupo, y le colocan las iniciales de los del grupo, le colocan un nombre de uno de ustedes,
como deseen para identificar su documento. Recuerden que todos deben enviarme el documento para evitar tener inconvenientes que alguno se me pueda quedar sin calificación. Nombre del archivo sin utilizar caracteres especiales como tildes, señas, comas, puntos, etcétera, que puedan crear algún conflicto en el momento de subir el documento. Ahora, recuerden que vamos a subir el documento y vamos a subir la carta aval. Entonces, para ese ejercicio, ¿qué tenemos que hacer? Actividad 2. Si desean, escriben algo acá en el editor de texto. Yo les sugiero que normalmente escriban los nombres de los del grupo. Y vamos a cargar o a subir el entregable. Pero resulta que son dos documentos. Entonces, digamos que el documento, el entregable es este. Entonces yo le digo abrir. Y le digo adjuntar. Cuando ya el documento se me puso en azul, que ya lo adjunté, busco el otro documento, que sería la carta aval. Digamos que es esta, por decir algo. Le digo abrir y vuelvo y le digo adjuntar. Y deben aparecer los dos documentos, ambos en azul ya adjuntos, cargados. Para que así enviemos los dos documentos independientes. Espero que quede claro. Y por último, les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, este es el ejemplo del documento. La introducción, el desarrollo de la temática, los pantallazos del muro interactivo. Aquí está un pantallazo general del muro interactivo, el enlace de Padlet y el enlace de los dos recursos educativos digitales, uno de la Junta de Extremadura, otro del Gobierno de Canarias, de Medusa. Las conclusiones y las referencias bibliográficas. Buenas noches para las personas que fueron ingresando. Sí, Buenas Fabián, noches, profesor. sí, Fabián, buenas noches. Tienen la mano levantada. Qué pena con ustedes, pero mientras yo estoy compartiendo pantalla no puedo ver quién me levanta la mano. ¿Listo? Entonces, para que por favor me tengan paciencia con eso. Buenas Señor, noches, profe. ¿cómo le va? Buenas noches, profe. Señor. Qué pena, lo que pasa es que yo ingresé un poco tarde y tengo una duda con respecto a lo del muro. ¿El muro digital se va a realizar o si se va a ejecutar en qué plataforma digital específicamente? Y En la habla que, también también habla sobre una carta aval. ¿Esa carta aval qué significa? Disculpe la pregunta. bueno, lo de la carta aval ya les había mostrado. Ahí está el link para bajar la carta aval. Es necesario que la diligenciemos y esa carta es la autorización que nos da la institución para poder trabajar con los estudiantes, para poder hacer una aplicación con los estudiantes. En esta actividad 2 no lo vamos a hacer. Pero ¿qué pasa? Necesitamos ya tener lista la carta aval. Y el muro digital lo pueden realizar en la plataforma que ustedes deseen. Muchos utilizan Padlet. Creo que es una de las herramientas más prácticas para trabajar muros digitales, pero hay muchísimas más. Permítanme un segundo, les menciono algunas que yo por aquí tengo un documento con eso. ¿Qué les sugiero? Si ustedes no conocen herramientas o no han realizado nunca un muro digital,
escojan una herramienta y busquen un tutorial. Es la manera más práctica y más sencilla de hacerlo. Pero, por ejemplo, dentro de las herramientas para crear muros digitales, tenemos, bueno, Padlet, que ya les nombré, está Lino, está Murali, Gluster, entre otras. También tenemos Google Jamboard. Tenemos un micrófono abierto, por favor lo cerramos. Gracias. Google Jamboard, está Miro. Bueno, hay Mural, se llama otra. Hay varias. De las más utilizadas, porque de pronto es la más, pues parece a mucha gente la más práctica de manejar, es Padlet. Pero Google Jamboard también es, para mi saber entender, también es muy práctica y muy dinámica, muy amigable, como llamamos. Entonces ya la escogencia sí es, digámoslo así, libre, ¿sí? Pero ustedes pues pueden revisar varias plataformas que ahí ya las encuentran. Yo con la grabación de este encuentro les voy a enviar un documento, una página del blog donde muestran 12 plataformas para hacer murales digitales, murales virtuales, y cada una trae un tutorial. Entonces creo que pues por ahí puede ser de gran ayuda. Entonces esa me comprometo a enviárselas con la grabación de este encuentro sincrónico. Pero si no, para los que quieran ir revisándola, se las voy a compartir al chat de este encuentro. Permítame un segundo. Listo, profe, gracias por resolverme la duda. Muchísimas gracias. Ahí les envío el link. Confirman si ahí debió haber llegado. Pueden descargarlo de una vez. Ese es un blog donde muestran 12 plataformas para realizar murales digitales, y cada una trae un tutorial. Entonces ahí directamente pueden revisarlo sin ningún problema. ¿Vale? Sandra, buenas noches. Buenas noches, profe, compañero. Profe, tengo una duda. ¿Me escuchan? Señora. Sí, claramente. Bueno, profe, la carta aval debe llevar los nombres de los compañeros del grupo o hay que hacer una carta por cada compañero. Cada uno, si no son de la misma institución, cada uno debe llevar su carta base. Pero se supone que vamos a implementar la clase en una sola institución por grupo. Entonces, sí, si pueden hacer eso, fabuloso. Claro, profe, porque pero ¿qué ¿cómo, resulta? pero cómo van a hacer el desplazamiento? No sabría decir, pero si ustedes lo tienen claro, no hay problema. Profe, yo le explico. Usted en el inicio habló de que no necesariamente los grupos se hacen con compañeros que viven en la misma ciudad. Entonces existen muchos casos en este sentido. Tampoco todos los docentes todos los compañeros que estamos aquí en la especialización son docentes de aula. Okay. Entonces, a partir de eso, debemos implementar la clase en una institución. O sea, trabajamos todos, pero la clase se implementa en una institución. Entonces, al hacer firmar la carta aval, debe ser el rector de esa institución, no de las 3 instituciones en un caso. Sí, pero entonces únicamente del profesor que trabaja en esa institución. Claro, profe. Entonces, esa es la pregunta, si tendría que incluir otros dos compañeros, porque no habría ningún problema. No, porque si tú los incluyes, es probable que no te firmen la carta. O no sé. Porque, bueno, a mí sí me la firmaría en un caso, bueno. Pero quería aclarar si podría incluirlo o si es solo el nombre mío. Si a ti te la firman y no hay ningún problema en tu institución donde trabajan, no hay ningún problema, inclúyelos. ¿A qué voy con eso? Es que la experiencia ya nos ha dicho que hay
algunas instituciones que, por ejemplo, usted estaba trabajando en la escuela Rafael Pombo y va a hacer una aplicación de algo y resulta que ya no está en la institución porque se retiró. Hay coordinadores que le dicen, no, no le puedo firmar porque usted ya no trabaja aquí. Otros que nos ha pasado que, profe, a mí no lo firman porque yo no trabajo en esa institución. Ah, bueno, entonces únicamente el que trabaja en la institución. Pero si en el caso tuyo no hay ningún inconveniente, pues hágalo así, incluye a sus compañeros, que sería fabuloso. Bueno, profe. Otra cosa, profe. Señora. El muro interactivo, bueno, aunque con el ejemplo que mostró ahorita ya vimos el orden que tiene. Esa era una de las preguntas. Bueno, claro, recuerden mis queridos profesores que el orden del muro no es camisa de fuerza. ¿Qué quiero decir? Que depende mucho de la metodología que se utilice, de el modo de trabajo de cada uno de ustedes o del grupo, ¿cierto? Lo que sí nos pide la actividad es que lleve una bienvenida donde esté claro el nombre de los participantes y el nombre del módulo. Listo. De ahí en adelante, el orden lo organizan ustedes de acuerdo a la metodología y a cómo ustedes trabajen dentro de sus instituciones. Lo otro que afortunadamente me acordé y que qué días creo, no me acuerdo, me parece que Diana me hizo caer en cuenta. No es necesario, o sea, el recurso educativo digital no necesariamente se tiene que usar al final de la presentación de la estructura del muro. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo dos recursos educativos digital, uno puede ser para un momento dentro de la estructura del muro, dentro de la organización de ese proceso de enseñanza-aprendizaje y otro, por ejemplo, al final, o otro más adelante, o los dos unidos. ¿Me hago entender? En ese orden de ideas para que ustedes tengan claro. Lo importante es que la temática que escojan, obviamente, en esa temática apliquemos esos dos recursos, mínimo los dos recursos educativos digitales. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Les sugiero que ojalá descarguen el link que les acabé de enviar. De todos modos, yo se los envío con la grabación. ¿Algo más que me deseen comentar, mis queridos estudiantes? Mañana temprano les estaré compartiendo la grabación de este encuentro sincrónico con ese documento adicional de los muros para que ustedes lo puedan visualizar y lo revisen y decidan entonces dónde trabajar. Isabel, me imagino. Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Dios lo bendiga. Amén. Isabel, ¿verdad? Sí, señor. Okay. Profe, una pregunta que tengo está relacionada con la primera parte del primer paso que tenemos en la AA, que es la argumentación de ¿cómo es que? De los recursos educativos digitales con los conceptos de la enseñanza y la... Tú me hablas del paso 1. Sí, del paso 1. No. Recuerden como yo les he venido diciendo, el paso 1 y el paso 2 son de conceptualización de lo que se va a trabajar en la actividad como tal, ¿sí? Entonces dice, tenga en cuenta el avance realizado, vincular a recursos educativos digitales. Cuando me dice vincular a recursos educativos digitales, ¿qué quiere decir? Ahí me está diciendo que tengo que utilizar por lo menos 2 recursos educativos digitales, ¿cierto? Con los conceptos de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué con los conceptos de enseñanza y aprendizaje? Porque recuerden que como nosotros trabajamos en la educación, siempre vamos a tener presente para cualquier diseño instruccional esos conceptos de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué? Porque estamos en el proceso como tal, ¿cierto? Y dice, y argumentará mediante la interacción con los demás participantes, o sea, con sus compañeros de grupo,
su posición sobre los límites y posibilidades de los RED. Ahí cuando me habla de los límites y posibilidades de los RED, recuerden que nosotros cuando vamos a utilizar un RED, lo buscamos en una temática específica, pero debemos entrar y revisarlo. Revisarlo en su estructura, revisarlo en su contenido, revisarlo en su temática, en cómo se maneja la temática como tal, revisarlo en la manera de evaluar dentro de ese recurso educativo digital, ¿cierto? Entonces, todo eso es como la conceptualización en el momento en que ustedes están trabajando en su grupo y revisando toda esa información que necesitan para el desarrollo de su módulo interactivo. Pero no necesariamente tiene que estar dentro del documento que se le vamos a mandar, porque es de, No, eso va inmerso en toda la estructura que usted en va el a muro. realizar. Exacto. Ah, listo. Gracias. Esa era mi duda, porque estaba trabajando ya en eso. Con muchísimo gusto, Isabel. No hay ningún inconveniente. Gracias, profe. Vale. Ya te puedo bajar la manita, ¿verdad? Bueno, listo. Bueno, Sí, señor. ¿algo más que me deseen comentar? ¿Les parece bien si nos volvemos a ver de hoy en 8 días? Me parece perfecto, profe. Sí, señor. Listo, entonces quedamos agendados para de hoy en 8 días. Esperemos que no se presente nada que nos pueda alterar esa fecha, pero el sábado, viernes o sábado, estaré enviándole ya la invitación con el link respectivo. Recuerden que la próxima sesión ya es para que miremos sus avances, miremos, despejemos dudas, despejemos interrogantes, podamos revisar ya la estructura del muro, la estructura del documento, etcétera. ¿Listo? Entonces, bueno, cualquier cosa yo quedo pendiente. Recuerden que se pueden comunicar en cualquier momento conmigo y con mucho gusto estaré disponible para resolverles cualquier inquietud que se pueda presentar. Eso era lo que tenía para compartirles en la noche de hoy. Les agradezco mucho por la asistencia, por su participación. Síganse cuidando. Feliz resto de semana. Muchas bendiciones para todos. Que estén bien. Felicidades. Igualmente, profesor. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Buenas noches. Felicidades. Buenas noches, gracias. Con mucho gusto. Chao.